¿Crees que lo imposible puede suceder? Y si te dijera que un hombre, impulsado por un poder más allá de la comprensión humana, corrió más rápido que los mejores caballos de un rey, parece una historia sacada de una película. Pero esto realmente sucedió. Elías, un profeta de Dios, no solo era conocido por su fe inquebrantable, sino por realizar hazañas que desafiaban las leyes de la naturaleza. Su historia es una de las más fascinantes de la Biblia, llena de milagros, desafíos espirituales y demostraciones del poder profético. Y lo más sorprendente es que lo que hizo no está tan lejos de ti como parece. Mucha gente vive sin comprender la verdadera capacidad que la fe puede liberar en sus vidas. Ven los milagros como algo que solo les sucede a otros, o en tiempos antiguos. Pero, ¿y si te digo que la misma fuerza que movió a Elías sigue estando disponible hoy, que con la fe, la velocidad divina podría estar a tu alcance, permitiéndote superar los mayores desafíos de tu vida, tal como Elías superó a los caballos de Acab? Lo que hizo va más allá de una carrera, es una lección profunda sobre cómo el poder de Dios actúa para aquellos que confían en Él. Sin vacilar, hoy vamos a sumergirnos en este impresionante viaje de fe, velocidad sobrenatural y milagros divinos. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar por completo tu perspectiva sobre lo que es posible cuando estás alineado con el propósito de Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo la fe puede literalmente hacerte correr delante de tus desafíos más imposibles? Quédate, porque la historia de Elías podría ser el ejemplo que necesitas para liberar el poder de Dios en tu vida. Elías es uno de esos personajes bíblicos que nos hace cuestionar los límites de lo que es posible cuando el poder profético está en acción. No era solo un hombre de Dios común, sino alguien con una conexión tan profunda que, en un momento dado, superó la velocidad de los mejores caballos del rey Acab. Imagínate, un hombre corriendo más rápido que animales entrenados para la velocidad. Pero esto no era solo una carrera, era un acto guiado por la velocidad divina, algo que iba más allá de la capacidad humana. Su victoria en esa carrera no fue sobre los caballos, sino sobre los límites de la naturaleza. Si lo piensas bien, esto nos hace reflexionar sobre cómo el poder profético puede impulsarnos en áreas donde, humanamente, pareceríamos incapaces de avanzar. No se trata de ganar una carrera física, sino de superar desafíos que parecen imposibles. Elías, movido por un milagro bíblico, demostró que cuando estamos alineados con el propósito divino, podemos lograr cosas que, a ojos humanos, son impensables. En la práctica, esto significa que tú también puedes correr tu propia carrera, ya sea en lo profesional, espiritual o personal, confiando en que el poder de Dios está de tu lado. Ahora, imagina la escena. Elías se enfrentaba a condiciones extremas. La lluvia estaba a punto de caer después de años de sequía y tenía un camino de 25 kilómetros por delante, pero mientras los caballos corrían delante, él tenía algo que ninguno de ellos poseía, una fuerza sobrenatural. Es uno de esos momentos en que la Biblia nos recuerda que, con Dios, lo que parece imposible se vuelve inevitable. ¿Te has preguntado cuántas veces Dios podría haberte dado esa velocidad divina en momentos críticos de tu vida? Tal vez ya haya sucedido y no te hayas dado cuenta. Y es curioso cómo historias como la de Elías nos muestran que el poder profético no se manifiesta de maneras obvias o esperadas. ¿Quién podría imaginar que Dios elegiría una carrera para mostrar su soberanía? A veces, lo que parece ser una tarea simple puede ser el escenario perfecto para que ocurra un milagro bíblico. Tal vez sea en tu día a día, en momentos de gran presión, cuando veas la mano de Dios actuando como sucedió con Elías. La clave es estar preparado y atento para reconocer esas oportunidades.
El hecho de que Elías corriera delante de los caballos del rey no es solo una demostración de poder físico, sino un mensaje claro de que cuando Dios está al mando, las limitaciones del mundo natural se rompen. Si hoy sientes que te estás quedando atrás en alguna área de tu vida, recuerda a Elías y la fuerza que recibió. ¿Quién sabe si estás a solo una oración de distancia de experimentar tu propia carrera milagrosa? La jornada de Elías no terminó en esa carrera, y la tuya tampoco tiene por qué detenerse donde está ahora. Y hablando de continuar, la historia de Elías tiene mucho más que enseñarnos. La carrera fue solo un momento dentro de una serie de eventos milagrosos que marcaron su vida. ¿Te imaginas lo que viene después? Créeme, lo que enfrentó después de esa carrera sobrenatural fue aún más impresionante, y el papel del poder de Dios en esta historia solo se intensifica a partir de aquí. Israel, durante la época de Elías, vivía uno de los momentos más desafiantes de su historia. El rey Acab y su esposa Jezabel habían introducido el culto al dios pagano Baal, causando una devastadora división espiritual. Imagina a un pueblo, conocido por su pacto con el Dios de Israel, siendo llevado a adorar ídolos y a practicar costumbres que iban en contra de todo lo que habían aprendido. Este escenario es un recordatorio claro de cómo, incluso cuando somos bendecidos con el conocimiento de Dios, podemos ser desviados por influencias externas. Elías, un hombre de Dios, se encontró frente a una nación que había perdido su identidad espiritual. Este tipo de escenario no es muy diferente de lo que enfrentamos hoy en día, donde las personas son constantemente atraídas por promesas vacías e ideologías que los desvían del verdadero camino. Tal vez ya te haya pasado, o incluso conozcas a alguien que está luchando por mantener su fe en medio de tanta confusión. Es en esos momentos cuando el poder profético de Elías entra en acción, mostrándonos que la verdad de Dios siempre encuentra una forma de manifestarse, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. Si sientes que tu fe está siendo puesta a prueba, recuerda que grandes profetas como Elías enfrentaron desafíos similares y confiaron en la velocidad divina para restaurar su conexión con lo sagrado. La influencia de Jezabel y Acab era tan poderosa que hasta los líderes religiosos de Israel se encontraban divididos. Aquellos que debían defender la verdad de Dios se rindieron al culto de Baal por miedo o conveniencia. Elías, sin embargo, permaneció firme. Es interesante notar cómo esta historia aún resuena hoy en día, porque ¿cuántas veces no somos tentados a seguir lo que es popular o socialmente aceptado, aunque sepamos que no es lo correcto? El ejemplo de Elías es claro. Mantenerse firme en las promesas de Dios requiere coraje y convicción. Elías, por lo tanto, no estaba solo luchando contra un rey o una reina, estaba batallando contra una atmósfera espiritual opresiva que había tomado el control de Israel. Pero el hombre de Dios sabía que, con la fe correcta, podría transformar esa realidad. Este es un poderoso recordatorio de que no importa cuán grande sea la oscuridad, la luz de Dios siempre encontrará una forma de brillar. Y esto no sucede de forma abstracta, sino que ocurre en actos concretos de fe. Como el desafío que Elías estaba a punto de lanzar, Elías comprendió que la división espiritual de Israel era una batalla que solo podía ser ganada con la intervención directa de Dios. Pero, como verás a continuación, no estaba dispuesto a simplemente aceptar la situación. Decidió actuar, poniendo su fe a prueba ante todo el pueblo. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones en las que tu fe ha sido desafiada? En esos momentos, recuerda a Elías, que se mantuvo firme, sabiendo que el poder divino estaba con él. Y ahora,
Con la situación al límite, Elías estaba a punto de lanzar un desafío épico en el Monte Carmelo, un evento que determinaría de una vez por todas quién era el verdadero Dios de Israel. Lo que sucedió a continuación fue uno de los momentos más impresionantes de la historia bíblica, una demostración de fe y poder que sigue resonando hasta nuestros días. Elías, movido por el poder profético, no tuvo miedo de confrontar a los profetas de Baal en un desafío que cambiaría para siempre la historia espiritual de Israel. En el Monte Carmelo propuso una prueba definitiva. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Aquí, la confianza de Elías en la intervención divina era inquebrantable. Sabía que el milagro bíblico estaba a punto de suceder, porque Dios siempre se manifiesta para aquellos que confían en Él. Imagina la escena, con cientos de profetas de Baal clamando durante horas, mientras Elías esperaba con calma. Era un enfrentamiento entre lo falso y lo verdadero, y Elías estaba listo para mostrar al pueblo el poder de Dios. La situación era tensa. Por un lado, el pueblo de Israel estaba dividido, sin saber en quién creer. Por otro, los profetas de Baal clamaban a su Dios sin obtener respuesta. Elías, sin embargo, permaneció firme, sabiendo que la victoria sería del Dios de Israel. Incluso llegó a burlarse de los falsos profetas, sugiriendo que tal vez Baal estaba durmiendo o ocupado. El toque de humor de Elías muestra su plena confianza en la rapidez de la respuesta divina de Dios. Este tipo de confianza puede parecer audaz, pero es precisamente ese tipo de fe lo que transforma la realidad que nos rodea. En tu vida, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo sería confiar así en Dios, sabiendo que Él responderá en el momento adecuado? Entonces Elías hizo algo que parecía completamente contrario a la lógica humana. Empapó el altar con agua antes de pedir a Dios que enviara fuego. La intención era clara: mostrar que, incluso en las condiciones más imposibles, el milagro bíblico aún podía suceder. ¿Cuántas veces en la vida has sentido que las circunstancias estaban en tu contra? Elías nos enseña que con el poder profético, incluso lo que parece ser un obstáculo insuperable puede ser superado. Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Elías lo sabía y estaba a punto de demostrárselo a todo Israel. Cuando Elías oró, el fuego de Dios descendió del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras e incluso el agua. Fue una demostración clara del poder divino. No hubo duda de que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Este evento en el Monte Carmelo fue un punto de inflexión, marcando la diferencia entre la verdadera adoración y la idolatría. ¿Qué podemos aprender de esto? Que muchas veces el poder de Dios se manifiesta de maneras tan claras e impactantes que incluso el más escéptico no puede negarlo. Elías, con su fe inquebrantable, nos muestra que cuando confiamos completamente en Dios, Él se manifiesta de forma grandiosa. Después de que el fuego consumiera el sacrificio, el pueblo de Israel cayó de rodillas, reconociendo que el Señor es Dios. Esta es la fuerza del testimonio cuando Dios actúa. El impacto es innegable. Elías, un hombre de Dios, había mostrado al pueblo que no había otro Dios más que Jehová. Piensa en cuántas veces tienes la oportunidad de mostrar la grandeza de Dios a través de tus acciones y fe. Tal vez no sea a través de un desafío como el de Elías, pero en tu día a día, puede ser un reflejo del poder divino, inspirando a otros a reconocer la verdad. Lo que sucedió en el Monte Carmelo fue solo el comienzo de una serie de eventos milagrosos. Tras ese triunfo, aún quedaba una gran misión por delante: el fin de la sequía y el regreso de la lluvia. Algo que Dios ya había prometido, pero que aún no había ocurrido. Elías sabía que el siguiente paso sería aún más desafiante, ya que la tierra seca esperaba la intervención divina. Después del triunfo en el Monte Carmelo,
Elías sabía que aún había trabajo por hacer. El pueblo de Israel estaba a punto de presenciar otro milagro bíblico, el fin de una sequía que ya duraba 3 años. Elías, confiado en el poder profético, subió a la cima del monte Carmelo y se postró en oración. Sabía que la lluvia vendría, pero eso no le impidió orar con fervor. Este detalle nos enseña una lección fundamental. Incluso cuando estamos seguros de que algo ha sido prometido por Dios, la oración sigue siendo la clave para liberar el milagro. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido que orar por algo que sabías que era de Dios, pero que parecía tardar en llegar? La tierra estaba seca y el pueblo sufría por la falta de agua. Elías, sin embargo, había visto el poder de Dios manifestarse momentos antes en el fuego que consumió el sacrificio. Sabía que el mismo Dios que trajo el fuego traería la lluvia, pero esto no sucedió de inmediato. Elías pidió a su siervo que mirara al horizonte varias veces, y por 6 ocasiones el siervo regresó diciendo que no había señal de lluvia. Es un gran recordatorio de que la velocidad divina no es la misma que la nuestra. A veces necesitamos esperar, seguir orando y confiar en que la respuesta llegará en el momento correcto. En la 7ª vez, finalmente apareció una pequeña nube en el horizonte, del tamaño de la mano de un hombre. Elías sabía que era la señal. La lluvia estaba en camino. Muchas veces el milagro comienza pequeño, aun casi imperceptible, pero ahí es donde entra la fe. Cuando ves la señal más pequeña de cambio en tu vida, eres capaz de reconocer que es el inicio de algo mucho más grande. Elías vio esa pequeña nube y con el poder profético ya sabía que una torrente de agua vendría después. Su fe no estaba solo en lo que veía, sino en lo que sabía que Dios haría. Y entonces comenzó a llover, una lluvia fuerte que devolvió la vida a la tierra reseca de Israel. Para el pueblo era el fin de un periodo de prueba, pero para Elías era la confirmación de que Dios siempre cumple sus promesas. Ese momento no se trataba solo del clima, sino de restaurar la fe de toda una nación. El milagro bíblico de la lluvia fue un símbolo del renacimiento espiritual de Israel. Dios, a través de Elías, estaba mostrando que, incluso después de periodos de sequía espiritual, la lluvia de bendiciones siempre llega para aquellos que esperan con paciencia y confianza. Elías nos enseña que la fe no es una creencia pasiva, sino un acto de expectativa activa. Incluso cuando parecía no haber ninguna señal, él siguió orando y enviando a su siervo a mirar. A veces, en nuestra propia vida, necesitamos seguir mirando al horizonte hasta que la promesa de Dios se cumpla. Esto requiere persistencia, pero también una confianza inquebrantable en el carácter de Dios. Si sientes que estás en una fase de sequía, recuerda, la lluvia vendrá. Puede tardar un poco, puede empezar pequeña, pero siempre llega. ¿Y qué sucede después de que cae la lluvia? El siguiente paso de Elías fue algo aún más impresionante. Un acto que desafiaba nuevamente la lógica humana. Estaba a punto de demostrar una vez más la velocidad divina en acción, y lo que sucedió a continuación dejó claro que el poder de Dios estaba con él en cada paso de su jornada. Después del milagro de la lluvia, Elías estaba lejos de terminar su misión. En un acto que desafió toda lógica humana, corrió delante de los caballos del rey Acab, recorriendo una distancia de aproximadamente 25 kilómetros, pero no era una carrera común. Elías estaba impulsado por una fuerza sobrenatural, por la velocidad divina que Dios le había otorgado. ¿Te imaginas corriendo más rápido que los caballos de un carro real? Elías no solo lo hizo, sino que lo logró en condiciones climáticas extremas, después de una fuerte tormenta. Es como si el poder de Dios lo hubiera elevado más allá de las limitaciones humanas. Una demostración clara del milagro bíblico en acción. Esta carrera nos enseña algo fundamental. Cuando el poder profético está en nosotros,
Aquello que sería humanamente imposible se vuelve realizable. Elías, guiado por la fuerza divina, no se dejó limitar por las circunstancias del mismo modo. ¿Te has preguntado cuántas veces podrías haber hecho algo grandioso, pero fuiste detenido por la duda o el miedo? El ejemplo de Elías nos inspira a recordar que, con Dios a nuestro lado, no hay distancia ni obstáculo que no podamos superar. Él corrió con el propósito de Dios, y cuando estamos en el propósito correcto, hasta lo imposible se puede lograr. La carrera de Elías fue más que una demostración de poder físico. Representaba la urgencia espiritual. Necesitaba llegar antes que el rey para anunciar lo que Dios estaba haciendo. Muchas veces, en la vida, también somos llamados a actuar rápidamente, a correr delante de los caballos, por así decirlo, para cumplir un propósito mayor. El secreto está en reconocer cuando Dios nos está dando esa velocidad divina para avanzar. Puede ser un proyecto de vida, una misión espiritual o incluso algo aparentemente simple, pero que tiene una importancia profunda en el reino de Dios. Y la pregunta que queda es, ¿estás listo para correr con Dios? Cuando Elías corrió, no se trataba solo de llegar rápido a su destino, sino de demostrar que, con la fuerza de Dios, podía superar cualquier obstáculo. ¿Has pasado alguna vez por una situación en la que sentiste que el tiempo estaba en tu contra? A veces, es precisamente en esos momentos cuando Dios actúa con más poder. Elías no solo llegó antes que Acab, lo hizo de una manera tan impresionante que la carrera se convirtió en otro signo del poder profético en acción. Este tipo de experiencia nos muestra que el tiempo de Dios siempre es perfecto, y cuando estamos alineados con Él, lo imposible se convierte en parte de nuestra vida cotidiana. Otro punto interesante de esta carrera es que, incluso después de un día lleno de desafíos, Elías no mostró señales de cansancio. Esto nos hace reflexionar sobre cómo Dios renueva nuestras fuerzas cuando estamos en su misión. Tal vez tú ya lo hayas experimentado, esa sensación de estar cansado, pero de repente encontrar una energía que no sabías que tenías. Eso es la velocidad divina actuando en tu vida. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Él no solo nos da dirección, sino que también nos capacita con fuerzas sobrenaturales para seguir corriendo hasta el final. Y así, con la misión cumplida, Elías no solo ganó la carrera, sino que demostró una vez más que cuando Dios está en control, las limitaciones humanas se superan. Y ahora, después de todos estos eventos milagrosos, queda una última lección. ¿Qué podemos aprender de la vida de Elías y cómo su fe inquebrantable puede seguir inspirándonos a vivir según el poder de Dios? La vida de Elías nos revela algo profundo sobre el poder de la fe. Fue un hombre de Dios que, en medio de una nación perdida espiritualmente, demostró cómo la fe inquebrantable puede transformar situaciones imposibles en victorias milagrosas. Desde el fuego que descendió del cielo en el monte Carmelo hasta la carrera milagrosa delante de los caballos de Acab, Elías nos enseña que el poder profético solo se libera cuando hay una confianza total en Dios. Es interesante ver que Elías no se desmoronó ante ningún desafío. Sabía que, con fe, lo imposible se convierte en rutina, y esto plantea una pregunta. ¿Cómo estás usando tu fe para transformar los desafíos en victorias? La historia de Elías es un recordatorio constante de que la fe no es solo creer en algo que no se ve, sino actuar como si eso ya fuera una realidad. Cuando oró por la lluvia, Elías ya sabía que Dios enviaría la respuesta. Oró con una fe que no titubeaba, una fe que ya estaba convencida de que el milagro bíblico sucedería. Esto nos desafía a vivir de manera similar si estás esperando un milagro. ¿Te has preguntado si estás orando con la misma certeza que Elías? No se trata solo de pedir, sino de actuar con confianza, sabiendo que Dios está trabajando, incluso cuando los signos aún no son visibles.
la fe de Elías también nos enseña que el poder profético no se manifiesta en momentos de comodidad. Elías siempre estuvo en situaciones extremas, enfrentando una sequía devastadora, reyes poderosos y falsos profetas. Sin embargo, fue precisamente en esos momentos cuando su fe brilló con más fuerza. ¿Qué significa esto para nosotros? Que muchas veces es en las situaciones más difíciles donde Dios revela su poder. Si estás pasando por momentos de tribulación, recuerda que la fe puede transformar hasta el desierto más árido en un jardín fértil. El ejemplo de Elías es una inspiración para mantener la fe, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. Otro aspecto poderoso de la fe de Elías fue su capacidad para influir en otros. Al demostrar el poder de Dios a través de su vida, no solo fortaleció su propia fe, sino que también renovó la fe de todo el pueblo de Israel. Esto nos hace reflexionar sobre el impacto de nuestra propia fe en la vida de los demás. Cuando vivimos con una fe inquebrantable, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Tal vez, sin que te des cuenta, tu fe esté tocando a los que te rodean, mostrándoles que el poder de Dios es real y accesible para todos. Elías nos enseña que el verdadero milagro no es solo lo que sucede en nuestra vida, sino lo que podemos provocar en la vida de los demás. El poder profético que Elías demostró no era solo para su beneficio personal, sino para llevar a una nación de vuelta a Dios. Y esa es una gran lección. La fe no es egoísta. Cuando Dios nos bendice, cuando nos da la capacidad de realizar grandes cosas, es siempre para que podamos bendecir a otros. Elías usó su fe para confrontar el mal, restaurar la verdad y devolver al pueblo de Israel al camino de Dios. Si has visto a Dios actuar en tu vida, ¿cómo puedes usar eso para impactar positivamente a los que te rodean? Con esto llegamos al punto crucial. El poder de la fe de Elías no terminó aquí, y lo que él nos enseña va mucho más allá de milagros puntuales. La fe es un estilo de vida, un compromiso continuo de confiar en Dios en todas las circunstancias. Y esta historia de Elías es solo el comienzo de algo mucho mayor que él aún tenía que cumplir. Ahora que has descubierto la impresionante historia de Elías y el poder de la fe, es el momento de aplicar eso en tu propia vida. ¿Qué harías si supieras que el mismo Dios que le dio a Elías una velocidad sobrenatural está listo para actuar poderosamente en tus desafíos diarios? La pregunta que queda es, ¿estás listo para liberar el poder profético en tu vida? Tal vez lo que te falta no sea la oportunidad, sino la confianza de que, al igual que Elías, puedes alcanzar lo imposible con una fe inquebrantable. Piénsalo por un momento. ¿Cuál es la carrera que necesitas ganar hoy? ¿Te has limitado por las circunstancias o estás dispuesto a confiar en que Dios puede darte la misma velocidad divina para superar tus desafíos? No se trata solo de creer, sino de actuar en fe, tal como hizo Elías. ¿Cuál será tu próximo paso de fe? Y para seguir aprendiendo sobre cómo aplicar estos poderosos principios en tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás más historias que fortalecerán tu fe y te mostrarán cómo Dios puede actuar de maneras sorprendentes. No pierdas la oportunidad de transformar tu vida con el conocimiento que pocos están dispuestos a compartir. Vamos juntos en este viaje de fe y poder.